Grabando. Bien, entonces, buenos días a todos. Vamos a empezar la clase. Esta es, bueno, les recuerdo que es nuestra última semana. ¿Okay? Bueno, no es nuestra última semana, no va a haber más semanas en el futuro, pero no este curso, digamos. Digo yo. Espero que, digamos, vamos a tratar de lo último que era importante, en mi opinión, quizás o no habría encantado llegar antes, pero vamos a tratar de llegar hoy, es a lo que espero que podamos explicar el origen de la luz y qué es la luz. ¿Ok? Entonces, por eso es un pequeño, les cuento las últimas cosas que estábamos discutiendo. Entonces, habíamos discutido un poco más acerca de, entonces estábamos discutiendo un poco de, teníamos que ver con la ley de inducción. O sea, estábamos leyendo que teníamos que, esta ley importante nos decía que uno, si tenía un campo magnético variable, entonces podía generar un campo eléctrico, esa es la consecuencia, o si quieren, en un lenguaje que les gusta más al ingeniero, podemos generar una F, una fuerza electromotriz, si teníamos un flujo de campo magnético que varíe en el tiempo. Ok, cualquiera de esas dos cosas nos da exactamente la misma interpretación. Y entonces las cosas interesantes que descubrimos, y me di cuenta que les anoté una fórmula mal las cosas, así que la voy a volver a mencionar, fue que esto nos permite un concepto que hablamos de inductancia. Sí, esto tiene que ver con esto que está acá, y la imagen simple es que si tomamos digamos, una bobina, ¿ok? Una bobina, esencialmente algo así. Un solenoide, bobina, así, tenemos una corriente que circula, y lo interesante es que si la corriente es función del tiempo, lo que vemos es que si la corriente es función del tiempo, entonces vemos que esto va a inducir un campo magnético. ¿Por qué? Bueno, en realidad eso va a inducir un campo magnético porque si B, recuerden que tiene que ver con la corriente que está en el sistema, si la corriente cambia, entonces el flujo va a cambiar, y si el flujo cambia, entonces va a introducir una fuerza electromotriz, un voltaje, que se va a oponer al movimiento de la bobina. Entonces, lo que vimos es que si tenemos una corriente que depende del tiempo, induce un campo magnético que depende del tiempo, eso induce un flujo que depende del tiempo, y eso entonces induce una fuerza electromotriz, un voltaje. ¿Ok? Esa es como una idea intuitiva. ¿Está bien? ¿Claro para todos? Y entonces, lo interesante es que esto lo caracterizamos por este fenómeno que la misma corriente que circula sobre el mismo solenoide genera una inductancia o una autoinductancia, es decir, que se genera un voltaje, es que introducimos el concepto de inductancia. El concepto del siguiente, lo que hacemos es que esencialmente la FEM, la fuerza electromotriz, ¿okay?, es igual a menos Fi a dt, pero en realidad el flujo es en general función de la corriente, y lo que cambia es típicamente la corriente. No estamos cambiando la geometría, también puede ocurrir. Si yo tomo un cable, lo agrando, lo achico, lo agrando, lo achico, lo agrando, lo achico, adelante. Lo agrando, lo achico, también puedo producir un flujo, pero lo que es la práctica, lo que hacemos es cambiar la corriente en el tiempo, y por lo tanto uno ocupa esta relación que nos va a decir que si ocupo la regla de la cadena, esto simplemente sería de phi a d por I punto. Y esto que está acá adelante, la variación del flujo con respecto a la inductancia, con respecto a la corriente, es lo que llamamos inductancia. ¿Okay? Esta cantidad física que me dice que el voltaje inducido, una corriente variable del tiempo, es proporcional a la constante por I, y lo que les traté de contar es que la inductancia era algo así como la inercia. ¿Ok? ¿Es claro hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Es decir, que cuando varía la corriente, entonces genera una constante proporcional al voltaje, y esto nos da una primera voltaje que depende de variaciones temporales, debido a esta ley de inducción. Entonces, lo que les hablé es que, quizás lo voy a anotar acá, es que la inductancia, quizás voy a usar este pedacito que está acá, la inductancia de un cable, quizás voy a usar esto acá, ¿cuánto vale? Bueno, por un lado el campo magnético, hay dos cosas importantes, quizás voy a anotar las dos con cuidado. Primero, el campo magnético. El campo magnético, cuando teníamos espiras, va a depender del número de vueltas que tiene esto, va a depender de un cero, ¿ok? Y va a depender también de
el número de vueltas que le doy a la bobina dividido por el largo. ¿Ok? Eso me dice que es proporcional a la densidad de vueltas por unidad de largo. Eso fue lo que mostré usando la ley de circulación de Ampère. Y además, por supuesto, proporcional a la corriente. Ahora, si es que no han visto el video que hice ayer, se los recomiendo porque ahí hablé cómo tomar un material que se magnetiza, se llena de pura espira al interior, de imanes. Y por lo tanto, igual que usamos la polarización, introducimos un concepto muy importante que se llama la magnetización, que es la densidad de espiras, o la densidad de momentos magnéticos. Y cuando uno hace eso, entonces voy a volver a esta fórmula, quizás debería mencionarlo, solo porque lo voy a necesitar, pero quizás para que comentar. Entonces, uno encuentra que uno toma, entonces, este nuevo concepto que es la magnetización, simplemente en un material cualquiera me mide la densidad de espiras. Entonces, la magnetización es aquella cosa que me dice, si me pregunto cuántos momentos magnéticos tengo, eso es simplemente una densidad por volumen, y a partir de eso encontramos varias propiedades, encontramos varias corrientes de superficie, volumétrica, pero lo que me va a importar es que si el material es lineal, isotrópico y homogéneo, entonces vimos que podíamos introducir un nuevo concepto. El concepto que introducimos fue que uno podía encontrar algo equivalente, uno puede encontrar, si quieren verlo algo así como, por primero que nada, existía algo que era como el vector de desplazamiento, que le llamé H, que se le llama intensidad magnética, que es el campo magnético dividido por V0, partido por mu0 menos M. Eso que está ahí es simplemente el equivalente, exactamente el equivalente cuando introducimos D igual a epsilon 0 por E menos más P. Es exactamente la polarización, es exactamente lo mismo, pero lo hacemos para H. Pero lo importante, y que es lo que quiere decir importante, es que es el medio isótopo lineal homogéneo. Uno puede mostrar que uno encuentra una relación entre H y M, magnetización. Hay una constante que llamamos la susceptibilidad magnética. Y esta constante, cuando era positiva, hablaba de materiales paramagnéticos, como las cosas que tienen fierro, que les gusta el campo magnético, y esta constante a veces puede ser negativa, eso tiene que ver con la estructura de los electrones. Les puse un video donde hablan de eso, pero esencialmente cuando tenemos orbitales que no están llenos, esa constante es positiva, y cuando hay orbitales llenos, negativa. Y por ejemplo es el caso de la molécula de agua, y eso es que significa que cuando le acerca un imán no le gusta, se repele, es como si fuera un imán, pero que siempre se va a oponer al imán. No le gusta magnetizarse, se magnetiza en la dirección opuesta. ¿Ok? Y eso que hace que, y esto es el último concepto que necesito, que está explicado en esa clase, solo que se me olvida con mucha libertad, es que cuando uno reescribe usando esta regla que está acá, uno encuentra que P vale 0 por H más M. Y entonces ahora reemplazo esta relación que acabo de usar. Uno cuando el material es lineal, isótropo y homogéneo, uno encuentra una nueva constante, un 0, que es la permeabilidad magnética, el momento magnético del medio con estudiar, que simplemente es H que sale para afuera, factor común, y acá me queda, aquí un poco lineal, homogéneo, isótropo, M vale simplemente la susceptibilidad magnética, lo que se llama para magnética, no eléctrica, por H. Y esta cosa que está acá es lo que llamamos la susceptibilidad del medio, o lo que llamamos la constante, o el momento magnético del medio. ¿Por qué? Es porque si toman cualquier bobina, no sé si alguna han tomado una, pero la más simple de todas es, toman un transformador y lo desarman. No sé si han fijado que tiene un núcleo de algo raro, un material raro, no sé, una resina. No sé si alguna vez han desarmado un transformador, no sé si lo han hecho alguna vez. Se lo recomiendo, todo un transformador viejo que esté montado en la casa, rómpanlo y mírenlo cómo es. Van a descubrir que hay dos bobinas, pero siempre hay algo raro entre medio, que es un núcleo de algún material, típicamente fierro. ¿Ok? No existen transformadores sin eso. Y la razón de eso es que el fierro tiene esta constante positiva. ¿Y por qué eso es útil? Porque entonces si dibujo la bobina que tenía antes, la práctica, las bobinas útiles en realidad, le colocamos ese tipo de material, colocamos un material dieléctrico de constante magnética mu. ¿Ok? Ojalá mientras más grande es mejor. No son muy grandes, pero son grandes. ¿Y de qué nos sirve eso?
es que el sistema se magnetiza fuertemente ahí. Y eso hace que, si además es isótropo y homogéneo, hace que entonces esto sea igual a mu H. Por lo tanto, hace que casi todo el campo magnético que generas le guste estar en esta línea. En vez de salirse, el campo magnético se conduce. Es como igual recuerden cuando un medio se polarizaba. Era como que el D le gustaba que se pusiera lugar. ¿Okay? Para eso lo usamos, para un poco orientar el campo magnético. ¿Okay? Si uno coloca, por ejemplo, si le colocara agua a mi transformador, bueno, aparte que conduce, supongamos que no conduce agua, por ejemplo, agua, ¿cómo le llamamos cuando la evaporamos? Bueno, agua limpia, si quieren, no el agua sucia que usamos toda la vida, en ese caso sería pésimo porque eso repele el campo magnético, lo tira hacia afuera. ¿Ok? Ahí sería al revés. Esto hace que nos ayude a que sea útil. Pero volviendo a esto, y ahora puedo volver a la fórmula que estoy diciendo, es que, según lo que está explicando, es que cuando está vacío, colocamos mu, pero cuando hay un material, la única diferencia es que acá colocamos la constante eléctrica, o en este caso colocamos la constante magnética del medio, mu. Es simplemente cambiar mu 0 por mu, y el mu tiene que ver con la capacidad que tenga el medio de polarizarse. Acá hay un medio al interior, y este medio va a estar caracterizado por dos constantes fundamentales, va a tener una constante eléctrica, y también tiene una constante de magnetización. ¿Ok? Todo material latino. Todos tienen eso. Simplemente algunos son más chicos, otros más grandes. Algunos esta constante puede ser negativa, positiva, etc. Pero la constante eléctrica siempre es positiva. En este caso tenemos materiales que ya puede ser positiva y eso lo llamamos paramagnéticos. Y ejemplos de esos materiales paramagnéticos son típicamente los metales. El hierro es paramagnético y esos son los que típicamente tomamos, por ejemplo, acercamos un imán a un material, se magnetiza y se queda como si fuera un imán. ¿Okay? Y cuando son negativos, perdón, es negativo, es positivo o mayor que cero, y cuando esto es negativo son diamagnéticos. Tenemos esta propiedad exótica que no tenemos el equivalente eléctrico, los materiales diamagnéticos, tiene la gracia de que no les gusta el campo magnético, lo repelen hacia afuera. Y eso hace que podamos hacer cosas que levitan, por ejemplo. El ejemplo más famoso es el grafeno, perdón, y el agua también tiene esta propiedad. Es decir, que si le acerco, tomo un vasito de agua, le acerco a un imán, se lo tienes colgando, van a ver que se repele, no le gusta. O si tengo una pelotita de grafito, van a ver que uno le acerca un imán y se repele. A pesar que no tiene propiedades magnéticas, su respuesta es repeler. Y eso es porque se magnetiza en la otra dirección. Es eso. Es como, recuerden magnetizarse, que tanto estas espiras desordenadas de ser por imán se ordenan. La pregunta es si se ordenan en la dirección de circulación del imán o en la dirección opuesta. Es tan simple como eso. ¿Okay? Y eso se debe, si alguien pregunta físicamente por qué eso ocurre, bueno, los que se ordenan en la misma dirección del imán es porque típicamente tienen un solo electrón libre y a ese le encanta oponerse a ese imán. Pero cuando tenemos dos, lo que hace es que trata de girarse, y al girarse, para poder hacer el torque que sea entre cada uno, ese giro hace que tengan diamagnetismo. ¿Okay? Ejemplos de esos famosos son el bismuto, el oro, el cobre es diamagnético. ¿Okay? Pero tenemos muchos otros, como el más famoso en gusta, que es el fierro, el hierro. Esos son típicamente paramagnéticos y son los que seguramente más conocen. Todos es muy débil esta propiedad, una propiedad muy débil y muy extraña, pero nos sirve para hacer cosas prácticas en nuestra vida cotidiana. Entonces, la bobina, que tendrá la bobina, y ahora sí empezar lo más importante, la ecuación de Maxwell. La bobina, lo que me faltó hablarles era que, en este caso acá, el campo magnético, entonces ya se lo escribí, el campo magnético no lo voy a escribir, es simplemente es mu del material, ahora sí, mu, no es un cero, mu del material, si coloco un material, entonces me queda por el número de vueltas, partido por el largo, por la corriente. Y la inductancia sería el flujo. Y aquí está la fórmula que me equivoqué la última vez. Entonces, quiero enfatizar, me equivoqué, me faltó un n cuadrado, ahora estoy con d. Va a ser simplemente el campo magnético que tiene el sistema, lo derivo con respecto a este, el único lugar que aquí aparece eso, sí sería el campo magnético, y después tengo que calcularlo por el área. ¿Pero cuántas áreas tengo? Bueno, A sería el área de espira, pero ¿cuántas espiras tengo? Tengo n espiras. Entonces, aquí me faltó en la fórmula que me escribí la última vez un n cuadrado, porque hay n espiras, ¿ok? Que tienen área A. Y esta es la inductancia correcta de una espira. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí?
eso, y lo dejo ahí. Y lo último que quiero hablar va a ser lo que es un transformador, les insisto, que les voy a mostrar, y ya de ahí nos vamos a la instrucción. ¿Me Profe, escucho? ¿Sí? sería L igual a mu n cuadrado partido en Ah, perdón, L. saqué la... Sí, es mu por n cuadrado por a partido por l. ¿Ok? El n cuadrado es porque tengo n áreas, n espiras. ¿Está bien? Voy Sí. a colocarlo. ¿Ok? O sea que esa L Es sería la misma que la otra L. es la misma, porque tengo n vueltas. Entonces tú dices, ¿cuántos flujos tengo? Por cada espira tengo un flujo. ¿Ok? Por cada una pasa un área y tengo n áreas. ¿Ok? Y por lo tanto en realidad tengo ahí, el campo magnético sería mu por n dividido por l, por i, pero después voy a dividir por el i, así que lo saco por el área. Pero ¿cuántas áreas tiene una bobina? Bueno, por cada tengo un circulito, tengo un área, y tengo n circulitos, así que tengo n por a. Y como aquí hay un n, me queda n cuadrado por a. ¿Está bien? ¿Sí? L igual a cosa partido de L. Ah, perdón, sí, tienes razón. Es que uso L para inductancia, es que tengo que usar L para el largo. Y esto tiene largo. Ya, ahí sí. Ahora entendí. Me excuso, sí, ocupé L en dos cosas distintas. ¿Sí? L inductancia, porque bueno, es la letra que se ocupa L mayúscula, y L minúscula usámoslo para el largo. Perdón. Ahora sí, me excuso por la anotación, que fue obviamente la más apropiada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente, quería mostrarle un transformador, insisto, que desarmen uno, pues le voy a explicar cómo funciona, o sea, no cómo, sí, cómo funciona en realidad, y entonces voy a buscar uno que tenga por acá, a uno por aquí, a ver si acá está. Entonces, esa imagen, voy a hacer alguna grande para que lo veamos bien, pero típicamente los transformadores son así. Lo ven ahí, son como si los transforman en una especie, ahí hay una bobina, acá hay otra bobina y están unidas. ¿Ok? O si toman otro transformador, voy a buscar un poco acá, voy a buscar otro más. Este es el esquema típico de un transformador. O sea, el esquema es que tienen un core, que es especie de cuadrado, que es típicamente un metal de hierro, y sobre el cual hay dos minas, una a la izquierda y una a la derecha, y no están nunca en contacto. Esto que vemos acá son nuestros transformadores, digamos, de nuestra vida cotidiana, pero estos transformadores que ven ahí es lo mismo. Si uno los mira, todos son simplemente bobinas conectadas con algún tipo de hierro. ¿Ok? Simplemente están cerradas, hay que romperlas, pero yo insisto, les recomiendo rompan uno de esos. De hecho, eso que está acá, por ejemplo, seguramente es más común. Esa parte que tienen ahí, negra, es el hierro, y entre medio aquí hay una bobina por acá y otra por el otro lado. ¿Okay? Todos funcionan igual, todos tienen el mismo principio físico, así que es cosa que desarmen uno. Ahora, lo desagradable que tiene cuando desarmen uno, van a ver que, bueno, ahí está un esquema también como es. Pero lo interesante es que, insisto, para protegerlo hay una especie de resina, que es uno raro, si alguna vez lo han hecho, pero les recomiendo que lo desarmen y descubran qué es lo que hay. ¿Ok? Pero ¿cuál es el principio de lo que quiero mostrarles, digamos, y explicar? Es que eso es importante porque les comenté que cómo yo puedo cargar mi teléfono, por ejemplo, mi teléfono celular sin colocarle un cable. Seguramente han visto que tenemos teléfonos que hacen eso. Se basa en este mismo principio, así que te explico cuál es el principio con el cual funciona. Entonces, ese transformador, o sea, tiene un cargador, todo funciona exactamente con la misma idea física, que es muy simple, que es lo que llamamos de inductancia mutua. ¿Okay? Entonces, el concepto importante se llama inductancia mutua. Y esa inductancia mutua, en realidad, el esquema que tiene es el siguiente. Uno tiene una bobina que va a tener, si quieren, un L1, y después coloco otra bobina que tiene un L2, y obviamente cada bobina es un imán, así que esto generaría un imán, pero para canalizar el campo magnético usamos algún material que se magnetiza, cosa que por ahí sale el campo magnético, o sea que tiene susceptibilidad típicamente positiva, ser un material tipo paramagnético, y eso es lo que hacemos. Porque esto es un material paramagnético. Entonces tiene un mu positivo. Eso facilita qué cosa, que si dibujamos el campo magnético generado, o sea, si esto tiene además una corriente que cambia I1 en el tiempo, y acá tengo un I2 en el tiempo,
Esto induce un campo magnético esencialmente va para acá y se induce acá. Entonces la gracia que tiene es que eso genera que el primero, al tener corriente variable, genera un campo magnético que varía en el tiempo, y este, al cruzar acá, tiene un campo magnético que varía en el tiempo, y esto acá son espiras cerradas, por lo tanto induce un flujo. Pero ahora induce el otro. O sea, este sobre sí mismo se induce un flujo, una autoinducción, pero ahora este induce una inducción sobre otro. Y lo que hacemos en realidad en los teléfonos, porque era difícil inicialmente, es porque la bobina que tiene que ser muy buena. El problema es que, por ejemplo, como yo cargo un teléfono, tengo este material que está en amarillo, entonces tengo que acercarlo suficientemente bien, o que la bobina tiene un campo magnético muy grande, cosa que induzca una corriente sobre el otro. Y después eso me permite cargar la batería. En vez de yo hacer un enchufe directo y colocarle corriente a mi teléfono, lo que hacemos es que tengo una bobina buena, y lo que eso es lo que supuestamente me venden como aparato, y yo lo acerco suficientemente bien, y es tan bueno que no necesito colocar un material de hierro para que el campo magnético se pueda conducir bien. ¿Ok? De hecho, cuando estén andando, le pueden acercar un imán, bueno, lo pueden echar a perder un poco, pero si lo colocan suficientemente cerca, van a sentir que hay una pequeña fuerza. ¿Ok? ¿Está bien? No, ¿el campo se traspasa por el amarillo? Sí, es como un canal, no es que se traspase. O sea, los líneas de campo, o sea, si tienen material ferro, lo que hace es que si aquí viene un imán, por ejemplo, colocas un imán acá, uno diría que las líneas de campo son así, ¿cierto? Pero cuando se acerca acá, las líneas de campo tienden a irse por acá. Les cuesta salirse de acá. Le gusta irse por acá. Eso es lo que la gracia de estos materiales. Que hacen las líneas de campo se tiendan a ir por ese material. ¿Ok? Es porque el imán, la magnetización refuerza que el imán se vaya a escapar en su dirección. ¿Ok? O sea, si quieres verlo así, se amplifica. Es como un canal del campo magnético. No es que genere más campo magnético, es simplemente que el material ayuda a magnetizarse más el material. ¿Ok? Esa es la gracia. Ok, entonces, ¿cuál es el concepto importante en todo esto? Es que esto, al variar, va a inducir un flujo. Así que el flujo, si quieren, tiene dos orígenes. Tiene un flujo que depende de su propia corriente, llamemos I2, y tiene un flujo que depende de la corriente de I1, porque este genera un campo magnético. Tiene dos orígenes. El flujo en esta galaxia. ¿Y el U no sería la X? ¿Cuál? El mu. Es un mu, ¿sí? Es el mu de magnetización. O sea, esto está magnetizado, pero el mu da cuenta de esa magnetización. Ah, con el X de magnetización. Sí, esto es de la magnetización. Pero este de acá, vuelvo a insistir, si es que no quedó claro, este acá esencialmente es esto. Este mu es mu cero, la propiedad magnética del material, y quizá uno más la susceptibilidad magnética del material. Y no olviden que ese M, o bueno, está en esa clase, o de online, muy parecido a la organización, simplemente me da una relación entre H y M. Y me muestra que en realidad es así. Que si tú, en realidad lo que me enseña es que si tú aplicas un campo magnético a un material, este se magnetiza y es proporcional. ¿Ok? Igual como antes teníamos que cuando tomabas un medio y le aplicas un campo eléctrico se polariza, y la polarización era proporcional al campo eléctrico, acá es proporcional a este H. ¿Ok? Muy bien, y entonces, esto es lo importante, que el flujo sobre todos, el flujo que está acá, el cual me va a introducir una inductancia, depende de dos cosas, y por lo tanto, si yo calculo la derivada, voy a borrar un segundo más de acá, si calculo la derivada, fíjense lo que me queda, entonces porque yo tengo que calcular, dA de T de Φ2. Esto tiene dos orígenes, tiene simplemente dφ 1 a I1 por I1 punto más dφ a de I2 por I2 punto. Esta acá es la corriente que el mismo tiene. Esa acá ya la llamamos, eso acá, esa barra acá lo llamamos de inductancia en el medio 2. ¿Ok? Eso por I2 punto. Pero la primera es algo raro porque es la corriente del lado izquierdo induce un flujo sobre el otro, a su vez induce una fenda. Esa es la que llamamos inductancia mutua. Le colocamos M, si quieren ver que es simplemente M de inductancia, sin la dos barritas. Y esta sería algo así, la inductancia que induce el circuito 1 sobre el circuito 1 sobre el circuito 2, y esa es proporcional a la corriente 1. ¿Ok?
una constante que simplemente induce una sobre el otro. O sea, uno al funcionar se transforma en un imán, como el otro también tiene espira, le puedo inducir una ferma. ¿Ok? Entonces este de acá tiene un voltaje que tiene dos orígenes. Uno, que tiene que ver con que el mismo se lo autoinduce porque la corriente posee función del tiempo, y otro que el otro lo induce. ¿Ok? En la práctica, en mi teléfono, típicamente lo que tengo, bueno, puede tener corriente o no, pero cuando lo acerco a mi cargador inalámbrico, lo que hace es que, obviamente, el de acá genera un campo magnético variable en el tiempo que induce que mis bobinas se pongan a mover, empiezan a generar fuerza electromotriz, y eso carga batería. ¿Ok? Tan simplemente. Así que no es magia, que uno efectivamente puede cargar las cosas a distancia. Todo lo que en realidad hacemos sin cable, nos basamos en que haya campos magnéticos que varían en el tiempo. Ese es el secreto de cualquier aparato que carga algo sin cable. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Simplemente que es tan débil que uno diría que jamás habría funcionado, pero la tecnología ha funcionado suficientemente bien para hacer bobinas muy intensas, ¿ok? Y distancias pequeñas suficientes para que podamos cargar las cosas. ¿Ok? Y todo nuestro secreto en los transformadores, porque uno dice, pero ¿cómo puedo cambiar uno el otro? ¿Cómo cambio el voltaje? Porque acá la gracia que tiene mi transformador, la palabra transformador, ¿por qué transformo algo? Es porque si las bobinas son distintas, van a inducir distintos voltajes, por lo tanto acá tengo un voltaje N, y acabo de tener un voltaje distinto, dado que va a depender de la geometría. Y eso es lo que hacemos los transformadores, lo que hace simplemente uno hace. Es pura geometría de cómo hago mi bobina, para que, por ejemplo, el circuito eléctrico siempre me da un voltaje dado, una frecuencia dada, una corriente dada. Lo que yo quiero es inducir otro que es el que yo quiero usar. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Esto me permite transformar de uno al otro, transformador. ¿Ok? Y entonces TM12, simplemente para decir cuánto vale intuitivamente, bueno, debería ser muy fácil, diría ¿qué es? Y acá lo sabemos calcular, esta acá sería simplemente el mol en medio, sería el proporcional al número de vueltas que tiene el de acá. ¿Ok? Ya vemos ese, tengo N, N2, N2, y este tiene ese N1. Sería proporcional a N2 partido por el L minúscula para el gráfico, N2, ¿ok? Y sería por N al cuadrado. Si ya lo calculé recién, sería exactamente esa misma fórmula acá, pero aplicado a esa bobina. Sería la autoinducción. Pero inducción mutua va a depender obviamente de la corriente 1 y va a depender de la geometría de acá. Entonces se la voy a escribir como genera eso. Entonces, ¿estamos claros de ahí? ¿Estamos bien en casa? ¿Sí? ¿Estamos bien en casa? Por si escuchar, ¿estamos bien? Ah, ¿es una M o un mu? Ok, el que coloqué en el medio es mu. Mu lo usamos para el momento magnético del medio. Ok, N es para la magnetización. Ok, y M también lo usamos sin dos rayitas para la distancia mutua. Ok, ¿estamos bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, este M12, ¿cómo lo calculo? Eso debería ser la derivada de ADT del flujo. Del flujo, en este caso, generada sobre la espira 2, generada por el material 1, ¿ok? Y eso de ADT. Bueno, primero que nada, el flujo, el campo magnético genera el 1, es muy fácil, ese debería ser simplemente, bueno, el mu del medio, el número de espiras que tiene el primer cable, que vale N1, partido por su largo L1, y eso es proporcional a I, perdón, y recuerden que está derivado respecto a I1. Entonces eso derivado con respecto a I, me queda esa constante que está ahí, y ahora solo me faltaría solo el área. Pero el área es A, la geometría, el área que tenga el sistema, multiplicada por el número de espiras que tiene, que en este caso sería N2. ¿Ok? Y tendríamos que esto vale eso que está ahí. ¿Ok? Es igual que la otra fórmula, pero ahora depende de la geometría del otro. Esto me da es la primera bobina, y esta es la propiedad que es el campo magnético de la primera bobina, y esto es lo que genera las áreas que tiene la segunda. ¿Ok? Y por lo tanto me queda una cosa un poco más rara, que vale si quieren mu por N1, N2 por el área de la segunda, ese es, voy a colocar A2 por si alguien tiene dudas, por N1. ¿Ok? ¿Estamos bien? Esa nos da el mismo resultado, pero ahora al revés. Profe, Entonces uno puede... ¿Sí? ¿Escucho? entonces eso era
Mu12, o sea, bueno, Mu12 o M12. Esto es, número N es el número de vueltas del cable. No, sino lo que se está definiendo. Esto es M12. Eso lo que dije fue Ah. la inducción mutua que genera el primer cable sobre el segundo cable. ¿Ok? Vale, gracias. Si fuera el 2-1, lo único que cambia, fíjense, sería el L de abajo, ¿no? Y el área de abajo. ¿Ok? Así que así uno puede ir calculando una inductancia en la otra. Eso es solo cultura general, pero es porque quiero que sepan cómo funcionan los transformadores, pero al mismo tiempo los cargadores inalámbricos, etc. Todos se basan en esta misma idea trivial. El secreto fue desarrollar buenas bobinas, porque hoy en día tenemos bobinas maravillosas que son superconductoras, lo malo es que trabajan a muy bajas temperaturas, pero generamos imanes muy intensos. Okay, muy intenso. De hecho, en este departamento hay un imán superconductor que trabaja en su zócalo, que lo primero cuando uno entra le obligan a sacarse los anillos, digamos, los relojes, porque es muy intenso. Cuando uno está, ¡paf!, salen y pueden golpear. Ahora, no es tan grave que puedan golpear, pero el golpe puede ser tan fuerte que puede dañar el imán. Lo golpea fuerte. Okay. Se trata de sacar todas esas cosas tan cercanas, magnéticas. Pero como ven, el magnetismo puede ser muy útil. Bien, entonces, ahora lo que vamos a discutir, la parte que me interesa sobre todo, muy importante, y la última parte final, son lo que llamamos ecuaciones de Maxwell, y en realidad lo que quiero explicar con esto en la próxima clase va a ser la luz. ¿Por qué? ¿Cómo tenemos luz? Entonces, James Clerk Maxwell va a hacer algo muy interesante, que se va a dar cuenta que nuestra teoría hasta la fecha no está bien, y simplemente como era un gran matemático, Maxwell para muchos es seguramente, cuando hablamos de los top 5 científicos más importantes de la historia, Maxwell siempre está ahí. Desgraciadamente quizás es de los menos conocidos, o de los, digamos, famosos menos conocidos, porque bueno, Newton siempre pensamos que unificó lo que llamamos la mecánica, Maxwell va a unificar el electromagnetismo y va a dar origen a las teorías relativistas, no entendidas por él, pero va a ser realmente la primera unificación importante y quizás la primera teoría de campo importante que conocemos, que después nos va a permitir hacer, por ejemplo, la interacción fuerte, la interacción débil, son puras copias de esta teoría de Maxwell. Así que la gran teoría es de Maxwell. ¿Okay? Y después Einstein yo agregaría en esa lista importante, porque bueno, hace la relatividad general, pero Maxwell es un gran personaje. Entonces, James Clerk Maxwell. Entonces, Maxwell, ¿qué es lo que va a hacer? Es que a su época, entonces, si hiciéramos el resumen del curso, diríamos, bueno, tenemos que la divergencia del vector de desplazamiento es la densidad de carga. Eso nos dice que el origen de campos eléctricos tiene que ver con que hayan cargas eléctricas. Donde E se está en su día, D es simplemente una definición, tiene que ver con la capacidad del medio de polarizarse. Es un vector auxiliar que da cuenta de la capacidad de polarización de un medio. ¿Ok? Un vector que inventamos que es un primo del campo eléctrico, pero que da cuenta de que el medio no es vacío, sino que tiene la capacidad de polarizarse, y esa capacidad de polarizarse induce campo eléctrico y había que arreglarlo. Cuando los medios son lineales, isótopos y homogéneos, P y E están relacionados linealmente. En general es no lineal, en general es más complejo, así que D es el buen vector. Pero esto es nuestra ley de Gauss, nuestra primera ley, que espero que hayan aprendido bien. La segunda ley es la ley de, en este caso, voy a usarlo como me gustaría enseñarles a escribirla mejor. La segunda ley también tiene que ver con la divergencia, y es la divergencia del campo magnético que nos dice que es cero. Esa ley está perfecta. Las dos primeras están perfectas. Esta ley nos dice que no existen partículas que generen campo magnético. La única posibilidad del campo magnético tiene que ser de otra forma, pero no hay partículas de naturaleza que generen campo magnético. Eso lo aprendimos bien. La tercera ley, y ojo, las dos primeras, fíjense que no dependen del tiempo, en realidad hablamos de un punto de vista de la física, nos gusta decir que estas son más bien propiedades geométricas o fuentes de los campos. La segunda propiedad interesante es que aprendimos la ley de inducción, que nos dice que, ahora si lo escribo, lo voy a escribir esta vez para H, ya sé que lo hicimos en curso para E, pero después escribimos que simplemente dijimos que en este caso tenemos dos leyes. El primero, la inducción que estamos usando recién, es simplemente el rotor de E igual a menos dB a dt. Eso es lo que llamamos ley de inducción. Fíjense, cada una tiene un nombre. Una ley de Gauss, la segunda no tiene un nombre, la ley si quieren de que no hay fuente, no hay monopolo, la tercera es la ley de Faraday, de inducción, y la última ley era la que nos decía la ley de circulación,
que nos dice que el rotor de B igual a un 0J, pero cuando lo escribimos introduciendo la magnetización, nos queda un poquito más compacta, igual que esto acá. Esto es la densidad de carga libre, esta es la corriente libre, son las cargas que hay corrientes de no magnetización. En ese curso, o sea, en esa clase complementaria, hemos que pueden haber corrientes de magnetización, y así como interpretamos, encontramos esta ecuación de acá, donde H es simplemente un campo auxiliar que inventamos para dar cuenta que hay magnetización. ¿Ok? Esas son las ecuaciones que describen el curso. Maxwell se da cuenta que hay un problema. Va a descubrir que están malas y simplemente, por intuición, corrige una de ellas y va a dar origen a la luz. Se va a dar cuenta que esa pequeña corrección nos va a explicar dos cosas. Nos va a explicar la posibilidad de tener motores. Hasta ahí no le he explicado cómo hay motores, pero vamos a ver que la ley que corrige nos da por un lado los motores eléctricos, pero el regalo mayor que nos va a dar es la posibilidad de tener luz. Esta es la ley más profunda de la hacer. Entonces hasta ahí estamos bien, pero Maxwell se da cuenta que hay un problema grave en la última ecuación. ¿Cómo se da cuenta él? Entonces aquí colocamos Maxwell y su inquietud. Entonces Maxwell, ¿qué es lo que va a hacer? Maxwell va a tomar una de estas ecuaciones y simplemente Maxwell, a esto, comparado a todos los antecesores a él, seguramente era el que más matemáticas sabía. Era un gran matemático, era muy hábil en las matemáticas, digamos. Y entonces, a diferencia de Faraday, que hizo muchas cosas, por ejemplo, de circulación, no conocía las matemáticas, Maxwell va a hacer la siguiente cosa. Entonces, si quieren, observación de Maxwell. Obviamente lo hizo de otra forma, porque en su época no les dije, pero en su época no sabía la notación vectorial. Entonces, ¿qué es lo que hacía? La primera ecuación tiene entonces, o esta ecuación de acá, esta ecuación de acá es escalar, aquí hay una ecuación, dos ecuaciones, aquí hay tres y tres más. Entonces la escribían por componentes, una cosa gigantesca, o sea, no eran capaces de escribir en forma compacta todo este tipo de cosas, pero bueno, eso no impedía que calcularan bien, simplemente que necesitaban hojas más grandes. ¿Okay? Después aprendimos haciendo operaciones más. Pero Maxwell entonces hace lo siguiente, va a tomar el rotor, entonces el rotor de la última ecuación, el rotor de H, y eso le da simplemente, no, en realidad toma la divergencia. Toma la divergencia de la última ecuación. Entonces Maxwell toma la divergencia de la última ecuación y sabemos que la divergencia del rotor son dos vectores paralelos, eso es cero. ¿Ok? Recuerden que eso da que eso es cero, una propiedad general. Y por lo tanto, Maxwell encuentra que la última ecuación satisface que en el rotor de J es cero, pero, y aquí viene su pero, él va a decir, pero esto contradice algo importante, que esas ecuaciones son solo válidas para si quieren, para corriente estacionaria, porque la correcta ecuación de la corriente relaciona la densidad de carga relaciona la densidad de carga, si quieren verlo así, con el gradiente de J. Esta ecuación la llamamos ecuación de continuidad. Entonces Maxwell se da cuenta que hay un problema, que esas ecuaciones tan bonitas que acabo de escribir son solo válidas cuando tenemos corriente estacionaria. Por lo tanto, diríamos que las ecuaciones solo funcionan con la corriente estacionaria, no recuperan la ecuación de continuidad. ¿Okay? Solo es válida para densidades de carga que no dependan del tiempo. Y por lo tanto, Maxwell dice que aquí hay un problema. Estas ecuaciones tienen que ser corregidas para poder satisfacer esta última ecuación. Pero uno se pregunta, ¿pero cómo satisfago esta última ecuación? La ecuación más general. Esta vale para cualquier tipo de corriente, no solo estacionaria, para corrientes estacionarias. Entonces, Maxwell lo que se le va a ocurrir es reescribir esta ecuación. Fíjense, lo que va a decir es que si ocupo la primera ecuación de la que escribí antes, esto me queda simplemente de la densidad de carga es igual al rotor, o sea, la divergencia, el vector de desplazamiento, más, entonces me queda la divergencia de J igual a 0. Por lo tanto, se da cuenta que esa ecuación se puede reescribir simplemente como, la divergencia de B más J igual a 0. Eso que está ahí es equivalente a escribir la ecuación de continuidad que estaba antes. Simplemente reescribe la ecuación de continuidad. Eso, si quieren verlo, es la ecuación de continuidad, que nos dice conservación de carga. Por eso es muy importante. Entonces Maxwell dice, lo que debe pasar es que, de alguna forma,
Cuando yo aplique la divergencia, tengo que encontrar esta ecuación y no divergencia igual a 0. Y además ocupo otro argumento, y eso habla de la belleza de su forma de pensar. ¿Cuál es la belleza de su forma de pensar? El segundo argumento es fíjense que aquí tengo una restricción sobre la divergencia de D, pero el único lugar que tengo el tiempo es, esto me está diciendo que campos magnéticos que varían inducen campo eléctrico. Pero podemos hacer la pregunta, ¿y campos eléctricos que varían en el tiempo generarán campos magnéticos? Y eso no está. Entonces, ahí se da cuenta que estas dos ecuaciones son asimétricas. De alguna forma les falta algo. Aquí hay asimetría en la fuente que está acá abajo, pero en la variación temporal falta algo. Entonces a uno le gustaría campo, corriente que varíe, o campo eléctrico que varíe, debiera ser capaz de generar campos magnéticos. Y eso cómo funcionan nuestros motores. Nuestros motores funcionan porque le ponemos corriente variable, y la corriente variable induce sobre los imanes campos magnéticos variables, y eso hace que los motores empiecen a girar. ¿Ok? El principio les mostré al revés, les mostré un campo magnético que varía, hice un generador. Pero ahora, ¿cómo lo hago funcionar al revés? Necesito que un campo, una corriente que varíe en el tiempo, genere, o un campo eléctrico que varíe en el tiempo, genere un campo magnético que haga que ahora digamos, las paletas de imán se muevan. Y eso entonces lo generamos proposición, va a proponer corrección, si quieren parche más, bueno. Dice, esto se puede arreglar si simplemente tomamos la última ley de circulación que nos decía que el origen de los campos magnéticos solo se debe a las corrientes, va a decir que no, que puede haber la posibilidad de tener campos magnéticos sin tener corrientes, que es simplemente si aquí le agregamos un dt por d. ¿Eso qué me está diciendo? Que yo podría tener una nueva fuente de campos magnéticos. Si un campo eléctrico varía en el tiempo, podemos tener eso. Y esto va a ser el secreto de la luz. Vamos a ver que el secreto de la luz es que para tener luz no se le requieren ni corrientes ni densidad de carga. La luz es un fenómeno que va a tener simplemente que ver con la variación de campo eléctrico en el tiempo y campo magnético en el tiempo. Si el campo eléctrico varía en el tiempo, va a generar un campo magnético, a su vez el campo magnético que varía en el tiempo, según la otra ley de Maxwell, genera un campo eléctrico. Fíjense que si toman esta corrección de Maxwell y ahora la aplican en el rotor, está todo perfecto. Ahora si le aplican divergencia a esto que está acá, entonces trivialmente esto me implica dρ más divergencia de J igual a 6. Eso incluye la ecuación de continuidad. Si yo generalizo agregando este término que está acá, incluye ecuación de continuidad. Ahora, ¿por qué Faraday no se dio cuenta de esta ley? O sea, ¿por qué no se dio cuenta, perdón, Ampère? Ampère fue el que encontró la circulación. ¿Por qué Ampère no se dio cuenta de esto? Porque en todos los experimentos que hacía solo usaba corriente. Nunca usaba un campo eléctrico que varía en el tiempo. Porque solo usaba corriente. Así que no se dio cuenta que estaba esto. Pero al agregar este término que está acá, yo le aplico divergencia esto es 0, divergencia J me queda divergencia J, divergencia lo intercambio con el tiempo, me queda divergencia T, eso es la densidad de carga, encuentro la ecuación de continuidad. Por lo tanto, Maxwell lo que va a hacer es escribir 4 ecuaciones que incluye directamente la ecuación de continuidad. Pero lo más increíble de su trabajo es que no solo incluye eso, sino que se hace la pregunta, ¿cuál es la consecuencia de esto que estoy? Y la consecuencia es lo que llamamos la onda electromagnética, que es la luz. O un ejemplo de eso es la luz. La luz, vamos a ver que en realidad es un espectro de los, no sé, dentro del rango de los cientos de nanómetros a los 1000 nanómetros de nuestra luz que detecta nuestro ojo. Pero la radiación electromagnética la tenemos desde cosas como radiaciones de longitud de onda grande, como longitud de radiación de onda, o tenemos los rayos X, tenemos radiación térmica, etcétera, etcétera. Todos vamos a ver que va a ser explicada por esta misma ecuación. Así que hace un resultado profundo y bello, y además no solo ser profundo y bello, además nos va a demostrar que estas ecuaciones que escribió Maxwell no son variantes de Galileo o son variantes de cambiarse el sistema de referencia donde siempre la luz se propaga a la misma velocidad. Eso va a después permitir hacer un nuevo paso en la física fundamental, que es la relatividad especial, que después va a permitir a Einstein seguir un poco más allá de hacer la relatividad general, y así fuimos haciendo el gran paso. Así que estas ecuaciones van a ser realmente el paso sustantivo del cambio en la física, bueno, hace mucho tiempo, y todos los otros descubrimientos que hemos hecho hemos ido copiando esta teoría, cuando descubrimos las fuerzas nucleares o las fuerzas débiles, sustantivamente casi satisfacen el mismo tipo de lógica. Así que no son avances sustantivos, así que en mi opinión personal, si alguien me pregunta a mí, me paran acá y me dijera,
¿Dónde en esta carrera de los grandes científicos usted ubicaría a Maxwell? Para mí, sin duda, estaría entre los 3 más importantes científicos de la historia. Me parece, hace un gran cambio sustantivo. Entonces, Maxwell propondría, y es una de las ecuaciones que llamamos Maxwell y sus ecuaciones, propondría, ok, va a decir, miren, primero que nada tenemos, esto está acá, no voy a tratarle, esto es el origen de campo eléctrico descrito o desplazamiento. Esto también no hay campo magnético, no hay fuente de campo magnético. Estas 2 ecuaciones le gusta hablar de geometría. Y tenemos 2 ecuaciones que dependen del tiempo. Una que me dice que el rotor del campo eléctrico es menos de B a dt, esa funciona perfectamente. Y la otra nos dice que el rotor de la intensidad magnética vale simplemente J más dB a dt. Esta es la teoría final. Esto fue la unificación, además él logra hacer la última unificación. Jean Perre, que hablaba de la ley de circulación, hablaba de electromagnetismo. De hecho, él introdujo esta palabra. ¿Okay? Hablar de campo, inicialmente se utilizaba el magnetismo, que sean 2 cosas nada que ver. Ampère las logró unificar, pero la mayor unificación que conocemos de esto a través de Maxwell, que logró unificar estos 2 campos, o unificar me refiero, logra encontrar la ecuación que los relaciona íntimamente, que está así. Esta ecuación que está acá, hay que, para que tenga sentido, hay que agregarle 2 cosas más. T es ε0e más la polarización, y eso va a tener que ver con el medio que yo estoy estudiando, cómo se polariza. Eso va a cambiar de medio a medio, y el H también tiene que ver con el medio se polariza. ¿Okay? Donde aquí las 2 constantes fundamentales serían epsilon y mu0, ¿ok? Y entonces acá tenemos bien magnetización. ¿Ok? Son 2 definiciones, son campos auxiliares que nos permiten dar cuenta de la materia. ¿Ok? Eso nos permite dar cuenta de la materia. Donde hasta ahí, fíjense, las únicas cosas fundamentales serían mu0 y epsilon 0, y cuando uno asume, si quieren, eso es lo único que no olvidar, cuando uno asume que los medios son, que eso es una aproximación. La mayor parte de los medios, en buena aproximación, son así, pero hay muchos medios que no son así, como por ejemplo, con eso hacemos materiales más interesantes, pero la mayor parte de los medios son lineales, isótropos y homogéneos, o vamos a suponer en este curso de estos tipo de materiales que vamos a estudiar, y homogéneos. En este caso, las leyes de Maxwell se tienen un poco más simple. ¿Por qué? Porque uno relaciona la polarización, simplemente hay una constante que lo relaciona con el campo eléctrico, es decir, yo aplico un campo eléctrico y el medio se polariza en la misma dirección con una constante, que es la susceptibilidad eléctrica. Y el campo magnético, lo mismo. Uno encuentra que la magnetización se relaciona con la intensidad magnética a través de una constante, que también la llamamos susceptibilidad, pero con un M de susceptibilidad magnética. Esas 2 cosas hacen que, para nuestras ecuaciones, lo único que hace es que tenemos que introducir epsilon como un epsilon 0, que es 1 más, en este caso, bueno, se llama epsi, colocamos epsi, y acá tenemos un mu magnético, igual simplemente mu0, 1 más este epsi magnético. ¿Ok? ¿Eso qué significa? ¿Por qué escribo eso? Porque cuando alguien me dice el aire, ¿cuáles son las ecuaciones eléctricas que escriben el aire? O electromagnéticas que escriben el aire. En realidad el aire sí es un medio lineal, isótropo y homogéneo. Y por lo tanto, puedo relacionar bien este H y este D con eso. Es decir, si alguien me pregunta cuáles son las ecuaciones de un medio lineal, isótropo y homogéneo, yo las escribiría así. Diría simplemente, mira, tienes que escribir la divergencia del campo eléctrico, ley de Gauss. Pero ahora aquí tienes que escribir que es ρ partido por epsilon. Ese epsilon me lo da el material. Cuando es el vacío, epsilon 0. Cuando es el aire, vale un epsilon. Si se recuerdan, el epsilon 0 o el epsilon del aire era 80 veces epsilon 0. O sea, perdón, era casi 1. El del agua era 80 veces. O sea, si alguien me pregunta cómo son las ecuaciones electromagnéticas del agua, lo único que cambia es que este epsilon tengo que colocar 80 epsilon 0. ¿Ok? Y eso me permite entender cómo funciona. Entonces, sería así. Para el campo magnético, esta parte me queda así. Para esta ecuación de acá, esta no tiene nada, no tiene dimensiones, queda muy bien, eso es muy cómodo. Queda así, simplemente no cambia nada, pero la última también me va a quedar escrita. La estoy escribiendo en amarillo solo para enfatizar la relevancia. La de abajo es la única que tiene dimensiones, eso va a ser interesante. La de abajo me queda H, pero H en realidad va a ser proporcional. Si uno ve acá, como que se acá habría colocado mu, mato la magnetización y acá coloco mu. H en realidad es B partido por mu del medio. Okay. Típicamente no cambia mucho, mu0
es pequeñita, pero la susceptibilidad magnética no es muy grande. Así que no cambia mucho, salvo esos materiales especiales. Así que me queda eso, y acá me queda J libre. Ok, J ahora sí es la corriente en el medio, no olvidar, más D, y D vale simplemente epsilon por D del campo eléctrico. Y aquí están las ecuaciones para el agua, para el aire, para casi todos los materiales típicos que nos rodean. Salvo que sean muy especiales, la mayor parte de las ecuaciones escribiríamos esta acá. Esta para cualquier cosa. Pero para medios lineales, homogéneos, isótropos se escribe así. Por ejemplo, si uno quisiera escribir las ecuaciones para el aire, el vacío, y esto es lo interesante de estas ecuaciones, porque se pueden escribir sin materia, es decir, existirán ecuaciones para el vacío, sin nada que lo rodee. Y la respuesta es sí, lo único que hay que hacer es escribir esta ecuación y reemplazar epsilon y mu 0 por simplemente escribir epsilon 0 y mu 0. Y estas son las ecuaciones electromagnéticas del vacío, con las cuales vamos a predecir que hay ondas electromagnéticas, y lo divertido es que son iguales estas ecuaciones, lo único que hay que cambiar es epsilon 0 y mu 0 por epsilon y mu. Y eso también entonces inmediatamente me dice que, entonces en el agua hay onda electromagnética, sí, la luz se propaga, pero como las constantes cambian, su velocidad cambia. En el aire son casi iguales, la diferencia es 1,00 algo, 3, el epsilon 0, el mu 0 es igual, por lo tanto, en el aire la velocidad de la luz se propaga como si fuera casi en el vacío. ¿Okay? Y en cada material podemos descubrir eso, o sea, uno puede tomar, por ejemplo, materiales como los metales, y preguntarse qué es lo que pasa en ellos, y veríamos que no penetra, porque en esos casos lo que pasa es que pasa una ley de Ohm. J está relacionado al campo eléctrico, y entonces aquí eso me da una nueva propiedad que va a romper la ecuación de Ohm. Y así uno va descubriendo las propiedades de por qué hay materiales como el concreto, como la pizarra, que yo trato de mirar o eliminar y no lo puedo atravesar. Pero en cambio el vidrio sí lo puedo atravesar, por lo tanto en el vidrio es un material inmediatamente sé que es un material eléctrico, en el cual simplemente la velocidad se propaga con una cierta velocidad. Eso me permite separar materiales que permiten que la luz se propague y materiales que no. ¿Okay? Si uno puede escribir y empezar a entender todo lo que nos rodea, siempre usando, estas son las ecuaciones que sirven para cualquier cosa, lo que tengo que modelar es cómo se polariza y cómo se magnetiza, y todo es perfecto. Y puedo hacer propiedad. Pero el primer resultado es, y el más inesperado de todos, que acabo de ver ahora, es ¿por qué la luz se puede propagar sin nada? La gente que estudiaba las ondas, seguramente en su curso que tuvieron de... ¿Cómo se llamaba eso? ¿Introducción? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Introducción a la física moderna, quizás y vieron seguramente ecuaciones de onda. ¿Okay? Pero en todas las ecuaciones aprendieron que, por ejemplo, para ver las ondas en el agua, necesito tener agua, o las ondas de sonido, las ondas acústicas por las cuales me escuchan, se debe a que se requiere tener aire. El resultado de la ecuación de Maxwell fue la primera vez que no necesito que haya nada. Esto fue un gran debate durante muchos años, casi un siglo, donde la gente decía, no puede ser, tiene que haber algo, le llamaban éter. Tiene que haber algo que no sabemos medir, pero eso tiene que sostener los campos eléctricos y magnéticos. Y la conclusión es que no hay nada, se propaga en la nada misma. No, si no hay nada, gracias a esta ley, ¿qué me dice? ¿De dónde viene esta idea esencial? Es que si el campo magnético varía, genera un campo eléctrico que varía, pero un campo eléctrico que varía, genera un campo magnético que varía. Y luego esto se da vuelta y se sostiene por sí solo. ¿Okay? Va a ser esta la razón profunda que nos va a permitir que esto se sostenga. Pero tratemos de entenderlo mejor. Así que vamos a mostrar la ecuación de Maxwell en el vacío y vamos a mostrar su solución más importante, que son las ondas electromagnéticas. Entonces, veamos lo que llamamos ecuación de Maxwell en el vacío y ondas electromagnéticas. ¿Okay? Que nos va a permitir entender por qué podemos comunicarnos, por qué podemos enviar señales, por qué el Sol, podemos ver el Sol, o sea, no explicar el proceso de reconocimiento, sino por qué envía una señal y con qué velocidad viaja, digamos. Esta teoría va a predecir todas esas cosas. Y después nos va a enseñar que, pero ya está bien. Pero alguien se dice, campo magnético que varía o eléctrico que varía generan ondas. Pero uno dice, ¿pero cómo la genero entonces? ¿Cómo algo puede generar que un campo magnético varíe o un campo eléctrico varíe? La respuesta es muy simple. Tomen un electrón en sus manos y lo mueven. Si lo muevo, genera un campo eléctrico que varía. Por lo tanto, inmediatamente genera onda electromagnética. Si se recuerdan, lo que les traje alguna vez, lo va a traer de nuevo, esa esfera que tira cargas, hace eso. Simplemente lo que hacemos es que son cargas que se mueven. Si yo, por ejemplo, ¿cómo hago funcionar una antena? Lo que hago es que simplemente muevo carga eléctrica, que son dipolares, y al moverla, simplemente genero campo eléctrico que varía en el tiempo, campo magnético varía en el tiempo, ¡pum!, aparece. Cualquier carga que se mueva genera onda electromagnética.
¿Ok? Inmediatamente genera una electromagnética. Y entonces aparece una paradoja, solo contar la paradoja. La paradoja aparece y uno dice, ¿pero cómo los átomos funcionan? Si yo tengo electrones que se están moviendo y por lo tanto están radiando luz, por lo tanto están perdiendo energía todo el tiempo, los electrones están todo el tiempo emitiendo luz. Y por lo tanto uno dice, si están emitiendo luz, entonces hay un problema. Si están perdiendo energía, se tiene que ir perdiendo energía y por lo tanto disminuir su energía potencial. Y por lo tanto los átomos deberían ser inestables. Esta teoría predice una cosa terrorífica para la materia. Predice que es inestable. O sea, nosotros mismos deberíamos desaparecer. Entonces ahí generó un problema terrible. Terrible. ¿Cómo entender que la materia fuera estable? Porque si la materia son cargas que se mueven, pierden energía todo el tiempo y por lo tanto si pierden energía van a desaparecer. Y la paradoja la resolvió la mecánica cuántica. La mecánica cuántica fue lo único que nos explicó que en realidad la física esa escala tiene otras propiedades y esa propiedad cuántica va a ser que sostenga la materia. Si la mecánica cuántica, la teoría electromagnética predice que la materia debiera desaparecer, colapsar, la carga positiva y negativa colisionar en algún momento. Es como imagínense, los planetas se mueven y están irradiando ondas gravitacionales. Si están irradiando ondas gravitacionales, están perdiendo energía y por lo tanto eso quiere decir que en este caso Newton no se lo imaginó, pero la teoría de gravitación nos dice de hecho eso. Entonces si está emitiendo algún tipo de onda, esa onda es pérdida de energía y por lo tanto esto tiene que ir perdiendo energía hasta colapsar. ¿Okay? Y eso es así, simplemente que las ondas son tan tenues y débiles que esos procesos casi no los vamos a ver nunca. ¿Okay? Pero si fueran muy eficientes, no veríamos sistemas solares, entonces desaparecería. ¿Okay? Hay radiación. Pero la mecánica cuántica a escala pequeña resolvió el problema. Así que vacío y el gran resultado de todo el curso. Vacío y onda electromagnética. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta onda electromagnética? Entonces, las ecuaciones en vacío se escriben igual. Es simplemente escribir esto, no cambia nada. Es simplemente escribir acá epsilon 0. Esta acá queda igual. Me queda simplemente 0. La otra me queda rotor del campo eléctrico igual a simplemente menos de B a de T. Y estas otras de acá me queda simplemente, si quieren, me queda el rotor de B partido por mu0, porque es vacío, si no colocaríamos igual a J. Debería ser vacío. ¿Vacío qué significa? Que no hay cargas, por supuesto. Si hubieran cargas, tendríamos materia. Por lo tanto, hay dos términos que desaparecen. Este no está, porque hay cargas. No hay cargas. Vacío. Y el otro que nos da es J, porque no hay corriente. Así que lo que me queda es, esto está acá, así. Me queda así. Ok, tiene que haber vacío. Ahí está. Son estas ecuaciones del vacío. Vamos a ver cómo Maxwell va a descubrir que con estas ecuaciones tenemos ondas. Entonces, ¿cómo mostrar que esta ecuación tiene ondas? Bueno, muy fácil, hagamos lo siguiente. Y esta va a ser la idea creativa. La idea creativa va a ser simplemente, ¿qué pasa si tomamos esta ecuación, pongamos si quieren el nombre, esta llamamos el 1 y 2, que son las ecuaciones que dependen del tiempo, tomemos si quieren 1, y a 1 apliquémosle el rotor. Si hacemos eso, nos va a quedar rotor del campo eléctrico igual a menos d a de t. Puedo intercambiar el rotor con la derivada, son dos operaciones distintas, una en el tiempo y otra en el espacio. Me queda eso ahí. Ok, así que de esta ecuación de acá me queda rotor. Por ahora no ocupo mucho eso, ya lo voy a ocupar, pero déjenme dejarlo así. Eso me queda menos, entonces d a de t de rotor de d, pero el rotor de d está acá abajo, se lo conozco. Paso el mu0 para el otro lado y me queda simplemente, que eso vale, ahí ocupo la ecuación si quieren, aquí ocupamos 2, ocupamos la ecuación 2. Entonces, el rotor de D vale simplemente mu0, epsilon 0 por d a de t de, y por lo tanto encontramos una ecuación que es solo para el campo eléctrico. ¿Ok? Pero, ¿qué ecuación es? Bueno, por este lado acá, esta vez sí que lo voy a escribir. El rotor de rotor, eso es simplemente apretamos esto sale, entonces eso me va a quedar, la primera operación que me va a quedar al salir me va a quedar gradiente, divergencial E. Okay, si se acuerdan la regla que le había hecho en Chito, aprieto esto, ahí, sale el operador y queda afuera y me queda así, me queda menos, después me queda la otra operación que es al revés, gradiente, o sea, eso es gradiente divergencia, eso lo llamamos laplaciano de E. Y eso es igual al lado acá, queda muy fácil, queda simplemente, que nos queda menos mu0, epsilon 0, dt2 del campo eléctrico.
Ahora ocupo la primera ecuación que está acá. No le puse nombre, llamémosle ecuación 0. Supongamos la ecuación 0, me dice que la divergencia es por esto es 0 porque no hay carga. Por lo tanto, dice que esto es 0. Eso es porque no hay cargas. No hay cargas. ¿Ok? No hay cargas. Y ya está. Y aquí llego quizás a la ecuación más bonita, esta ecuación que está acá. Sale menos, se cancela. Y esto, si quiere, lo voy a escribir así, más elegante, seguramente como espero yo lo hayan aprendido en sus cursos de ondas, o la parte de ondas. Me queda dT2 del campo eléctrico, vector, igual a simplemente lo paso hacia el otro lado, 1 partido por U0, C0, y aquí aparece algo un poco más sofisticado, porque seguramente nunca lo escriben así, pero fíjense. Esto que está acá me dice segundas derivadas temporales igual a segundas derivadas espaciales. Eso es lo que llamamos la ecuación de onda. En el caso, seguramente las que aprendieron, supongo que las que aprendieron, era dt2 igual a segundas derivadas en alguna coordenada, x, z o y. Simplemente aquí es un poco más sofisticado, pero el resultado es mismo. Esto predice que hay ondas electromagnéticas. Esto es la ecuación de ondas. ¿Ok? Esto es ecuación de ondas. ¿Alguien la reconoce? Sí, supongo que se la enseñaron sin la Laplaciano, pero le dijeron que dt2 es igual a esto que está acá y eso que está ahí. Supongo. ¿Alguna vez la vieron así, no? ¿O no? Pregunto si es que les mostraron la ecuación de ondas. Les mostraron que era así. Ahora, y lo increíble es que 1 partido por C0, epsilon 0 va a llegar hasta ahí, gracias al respondió que sí. Todavía, obviamente, tengo que mostrarles qué pasa en el campo magnético. Es más compleja la solución, lo vamos a hacer con mucho cuidado en la próxima clase, vamos a mostrar algunas propiedades. Pero la primera predicción de esta teoría es que esto tiene que tener dimensiones de esto campo eléctrico, dimensiones de 1 partido por longitud, 1 partido por tiempo. Así que esto tiene que tener dimensiones de algo que me dé tiempo, ¿ok? Lo puse al revés. No, lo puse bien. Algo que me dé tiempo y algo que me dé longitud, ¿ok? Así que la única posibilidad es que tiene que tener dimensiones de longitud cuadrada, para eliminar la que está acá, y me tiene que dar tiempo al cuadrado. Así que esto tiene dimensiones de algo que va como una velocidad al cuadrado. ¿Okay? Esa constante, cuando uno coloca los números que hemos colocado, es la velocidad de la luz. ¿Okay? Si uno se pregunta cuál es la velocidad de la luz, y eso va a ser lo último que voy a anotar, lo que uno va a encontrar es que, y eso es lo último que voy a decir, es lo que uno va a encontrar, y el gran resultado de la ecuación más que lo escribió, es que la velocidad de la luz es simplemente 1 partido por raíz cuadrada de epsilon 0 por 0. Y no solo eso me dice, si alguien me pregunta, ¿y cómo es la velocidad en el agua? Bueno, la velocidad de la luz en el agua es simplemente 1 partido por raíz del epsilon del agua por el mu0 del agua. Y así, la teoría va a predecir eso trivialmente. Y con eso, efectivamente, vamos a predecir todo lo que sea, y si son los 300.000 kilómetros por segundo, sale ese número. Pero lo vamos a analizar con calma y también vamos a analizar con una solución de la ecuación de ondas, porque no es una solución cualquiera, es una especie de triplete, donde está proyecto una elección, está proyecto la predicción, pero voy a resolver la ecuación y les voy a mostrar cómo es la ecuación de ondas. Pero esa es la solución de esta ecuación. Pero más o menos lo que aparece es que hay ondas en el vacío y que se propagan con esta velocidad. ¿Ok? Y esa es la velocidad de la luz. Ahí fue la primera vez que logramos entender, y después quizás mostrar el experimento. Hertz logró enviar ondas, hacían descargas y las medían más allá a través de inducción, y fue el primero en verificar que esta ley era correcta. La verificamos experimentalmente, no crean que utilizamos la teoría, no, hicimos experimento, y hizo Hertz, hizo su experimento. Hertz es famoso, son las unidades que usamos también en la radio, etc. No sé si han escuchado de no sé cuántos Hertz. Se debe a él, hacer un experimento muy bonito, que uno incluso lo puede hacer en casa. Pero se lo puede contar, se va a hacer para lo que me clase espontánea, y ya estamos bien hablando sobre qué está ahí. No sé si hay pregunta o duda, de todas maneras, en la próxima clase vamos a entender bien la cuestión de ondas, pero quiero yo quizás es importante. Quizás les hable de algunas propiedades importantes de la luz, quizás lo más breve que pueda, pero... ¿Hay dudas en el chat? ¿Cómo? ¿Hay dudas en el chat? Sí. Dice, ¿cuándo es el examen? Creo que ya está fijado el examen, creo que era en diciembre, el 3 o el 17, no me acuerdo, pero ya tiene una fecha. ¿Vale? 13 de diciembre es la fecha oficial, está por la escuela, y alguien más me dice, profe, si es que el vacío cumple las ecuaciones de onda. Claro que sí. Fíjense que lo que aprendieron aquí, esta ecuación lo dice en el vacío. Por primera vez descubrimos que no se necesita un medio para tener ondas.
Esto ya le insisto, fue en la época fue muy problemático, mucha gente no creía, fue conflictivo pensar que algo se puede propagar sin que tenga un medio. Pero la respuesta es sí, la luz se propaga en el vacío, si no, no veríamos el universo. Me dicen, ¿cómo podemos ver? ¿Okay? Se propaga en el vacío. ¿Okay? Y lo peor de esta teoría es que predice que la velocidad de la luz siempre es la misma, independiente como me mueva yo. Es terrible, no lo hemos visto acá, pero esta ecuación que tiene transformaciones de coordenadas, si me muevo más rápido o más lento, me da las mismas ecuaciones. Y eso entonces nos lleva a la conclusión que la velocidad de la luz no depende del observador. Y por lo tanto, algo está malo, porque la mecánica nos enseñaba que si yo me muevo más rápido y veo a otra persona, la veo más lenta, o la veo distinta, porque sumo velocidad. Eso aprendieron mecánica durante mucho tiempo. La pregunta era, ¿cuál de las dos teorías estaba correcta? ¿O la mecánica o la teoría de Maxwell? Y lo que mostramos, lo que mostró Einstein y también Poincaré, Lorentz, etc., mostraron que la teoría correcta era la teoría electromagnética, y lo que hicimos fue modificar la mecánica para que sea consistente con esta teoría, y lo que nos dice es que la luz se propaga siempre con la misma velocidad, predicción de esta teoría. Y lo terrible de eso fue que aprendimos que entonces el tiempo y el espacio no eran absolutos y que dependían del observador, y nos generó un montón de problemas o una interpretación que son muy contraintuitivas cuando uno empieza. Pero si uno cree en esta teoría, uno concluye que la luz no depende del observador. Cuando se cambia el sistema de referencia, la luz siempre se propaga con la misma velocidad. Predicción de esta ecuación. Simplemente que es una transformación nos muestra que eso es así. Así que una conclusión terrorífica que demoró durante mucho tiempo a toda esa sociedad entender que era así. ¿Cómo yo le explico a alguien que el tiempo depende del observador? ¿Cómo le explico a alguien que si viaja muy rápido su tiempo se vuelve lento? ¿Ok? Si alguien se mueve a casi las velocidades de la luz, casi no envejece y yo sigo envejeciendo. Eso es algo que en nuestra cabeza es imposible. Seguramente todos ustedes piensan como Newton. Newton pensaba que el tiempo era algo que es simplemente un parámetro que no depende de nosotros, que evoluciona, simplemente aguanta la evolución y el mismo para todos. Descubrimos que eso es falso. Sabemos que eso es falso. Es decir, si alguien me dice, yo nací tal día con la misma persona que nació conmigo, o ustedes son más jóvenes que yo. Si yo me muevo más rápido que ustedes, algún día ustedes van a ser más viejos que yo. Sin ningún problema. Eso es correcto, es absolutamente correcto. A pesar que es completamente contraintuitivo, ustedes no me van a creer, es imposible, usted va a morir o va a ser más viejo que yo. No, ¿ok? Es posible que algún día ustedes sean más viejos que yo, sin ningún problema. ¿Ok? Esa es conclusión de estas bonitas ecuaciones. ¿Ok? Son muy profundas las conclusiones que tiene, y obviamente hay que entenderlas, por supuesto, bien. Ok, no sé si hay otra pregunta de casa, ¿o estamos bien? ¿Estamos bien? Parece que sí. ¿No hay más preguntas? Entonces nos vemos el jueves, donde voy a hablar un poco más acerca de la luz, y espero que aprendamos un poco más de este tema. Nos vemos. Chao, muchas gracias, profe, que esté bien. Nos vemos.